3 minutos faltan para las 9 de la mañana, momento de revisar información internacional con el foco puesto en esta ocasión en Irán, donde masivas protestas se están desarrollando. Laura Soto nos va a contar qué es lo que ocurre. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal, Seba? Muy buenos días. Protestas bien masivas, ¿no? Así es, que se han extendido en gran parte del país en estos 12 días consecutivos de manifestaciones que se registran entonces en el país persa. Por supuesto que el epicentro de estas manifestaciones es la capital, Teherán, y todo esto se desarrolla en medio de una crisis económica que se produce en el país con la caída justamente de la moneda oficial de dicha nación. Es en ese contexto que finalmente se registran estas protestas, distinto, por ejemplo, a otras razones por las cuales han comenzado anteriormente estallidos de este tipo. Recordemos en 2022 con la muerte de la joven Mahsa Amini mientras estaba en custodia policial, cuando fue arrestada, recordemos, por no colocarse su velo correctamente por la policía de la moralidad. En ese contexto, claro, también se desarrollan protestas, pero las de esta ocasión han alcanzado también una magnitud bastante importante, y de hecho también lo que se informaba por parte de una organización independiente que monitorea, por supuesto, el uso de Internet, de hecho, en esta zona, decía que al menos el jueves en la noche se produjo un corte de Internet bastante masificado en el país, que son de hecho situaciones que suelen suceder también en este tipo de estallidos sociales, en los cuales las autoridades iraníes ya en el pasado han cortado el Internet, justamente en este tipo de protestas. Ahora también respecto a la cantidad de personas que han fallecido en estos 12 días de protesta, hay una organización, una ONG, quiero decir, de derechos humanos iraní, con sede en Noruega, que habla de al menos 45 manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad de dicho país, incluidos 8 niños, desde que comienzan estas manifestaciones a fines de diciembre. No es de sorprender en todo caso que el gobierno, el régimen iraní más bien, lleve adelante represión de grueso calibre, dado la forma en la que este tipo de manifestaciones pueden desestabilizar al régimen de alguna manera, ¿no? Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Sí, por supuesto. De hecho, también veíamos esto reportado por la BBC, que en algunos videos había manifestantes gritando consignas como "abajo el líder supremo Ali Khamenei", o que sea destituido en el fondo, y que en su reemplazo vuelva en este caso el heredero, el hijo heredero al trono, recordemos, del Shah, ¿no es cierto?, que fue finalmente sacado del poder en los años 70. Estamos hablando de Reza Pahlavi, que es el hijo que vive en el extranjero y que también ha apoyado las manifestaciones en sus redes sociales. Anuncia entonces, en este caso la BBC informa de que hay manifestantes que también están dando estas consignas, que regrese entonces el príncipe heredero justamente de la monarquía iraní, o ex príncipe heredero, luego de que su padre fuese entonces derrocado en medio de esta revolución islámica que se produce justamente en el siglo pasado. Así también entonces bastante el caos se nota ahí en las calles, por ejemplo, con aquellos incendios, caos que se ha producido también, pero en general han sido bastante pacíficas las protestas. Oye, hay otras dimensiones bien importantes de estas manifestaciones, porque esto tiene un alcance global, es un asunto que está siguiendo de cerca Donald Trump también, y Estados Unidos. Le interesa, por supuesto, a Donald Trump lo que ocurra en Irán, por la relevancia que tiene el régimen persa también, contrario a los intereses de Estados Unidos, por cierto, allá en la zona. Y desde ese punto de vista me llamaba la atención ayer cómo Elon Musk también realizaba algunas publicaciones a través de su cuenta en X, porque satélites de Starlink habían sido desplegados ahí en la zona, lo que permitía mantener el Internet. El Internet, exactamente, y mantener la conexión entonces entre los manifestantes para que sigan de alguna manera generando más convocatorias, divulgando videos, divulgando fotografías de las manifestaciones y generando un ambiente en la esfera digital que en este tipo de escenario es súper relevante. Sí, de hecho, los videos que nos van llegando son bastante mínimos también. Se entiende en un contexto de alta represión que se vive también en esta nación. Y claro, por supuesto, quizás también lo que tú mencionas ayuda a que puedan ser publicados los pocos videos que nos llegan, por lo menos de estas manifestaciones. Pero durante este día jueves, acá también se informa de que
las protestas llegaron a las 31 provincias del país, es decir, ya están extendidas en todo el país, lo cual es bastante impresionante, teniendo en cuenta que llevan apenas 2 semanas también, y también es impresionante la cantidad de muertos que ya se anuncian en apenas 2 semanas de protestas, que son, al menos por esta ONG con sede en Noruega, 45 fallecidos es bastante. Es mucho, mucho, por cierto, y el reflejo, como decíamos, de ese sistema de represión que habilita el régimen persa cuando se ha enfrentado a manifestaciones como esta. Sí, de todas maneras, el corte de las redes sociales, de internet, es algo que ya hemos visto en otras ocasiones, pero también se habla de que estas manifestaciones quizás son las más grandes registradas desde 2009. Ahí también hubo otro estallido que tuvo que ver con unas elecciones disputadas. Entonces también ahí bastante tiempo que no ocurría un estallido tan grande como este, pese a que ya habíamos visto estas manifestaciones en 2022 por la muerte de Mahsa Amini, pero que no fueron de la envergadura que son las que están ahora sucediendo en la nación persa. Ahora cambiemos de tema porque en una publicación en su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado de que decidió cancelar esta segunda ola de ataques sobre la cual había amenazado. ¿Segunda ola? Claro, que ocurriría justamente contra Venezuela. Es algo que él había dicho, que ellos verían si es que era necesario o no que ocurra esta ola de ataques, y finalmente él decide de que esta segunda ola sea cancelada, y esto lo argumenta diciendo de que ha habido una colaboración por parte de las autoridades, en este caso les dice interinas de Venezuela, justamente para avanzar hacia la paz. Dice, por ejemplo, el hecho de que se haya anunciado la liberación de varios presos políticos, que fue algo que Venezuela anunció de hecho el día de ayer, un número importante de ellos que fue liberado. Esto lo dicen como justificación para poder avanzar en la paz en el país. Trump utiliza también entonces esa noticia para luego decir de que en realidad no ve necesario realizar una segunda ola de ataques, que era una retórica que había de hecho aplicado durante esta semana. Él, o más bien durante el momento en que ocurre el primer ataque, él dijo, vamos a ver si es que es necesaria una segunda ola de ataques, aunque yo no creo que sea necesario. Ahora finalmente lo confirma. Y es bien sorprendente, digamos, en medio de una semana que ha sido una locura en torno a Venezuela, pero bien sorprendente que pende de un hilo, digamos, una espada sobre Venezuela, y es una amenaza que está latente ahí. En la medida en que Venezuela o el gobierno de Delcy Rodríguez como presidenta interina haga lo que Estados Unidos quiere, bueno, no va a haber problema. En la medida en que den un paso en falso o hagan algo contrario a los intereses de Estados Unidos, podrían venir ataques. Es bien surreal todo lo que está ocurriendo, ¿eh? Sí, de todas maneras, es bastante impresionante. Y también se ha anunciado de que Donald Trump conversará con Machado quizás en las próximas semanas, las próximas 2 semanas. También es importante mencionar aquello porque sabemos de que esto en informes que han surgido de la prensa estadounidense, esto tiene que ver con un informe, un supuesto informe de evaluación de la CIA, que decía que era más conveniente que fuera Delcy Rodríguez la que se mantuviese en el poder en vez de la líder de la oposición o Edmundo González en algún otro caso, debido a que todavía el régimen chavista mantiene el control de las Fuerzas Armadas y las policías. Por lo tanto, si es que, por ejemplo, se llegara a instalar a la líder opositora en el poder, eso podría generar un caos también e inestabilidad en este caso en el país, y que mantener en este caso a una representante todavía del chavismo mantiene la estabilidad entonces en Venezuela, y que ahí habría estado justamente la razón por la cual Trump decide en este caso apoyar que Delcy Rodríguez sea la que lidere este gobierno transitorio, dice él, porque hay ahí también retóricas distintas, porque justamente Delcy Rodríguez dice que no, que ellos son los que van a liderar el país, que no hay agentes externos aquí, y que es el gobierno de Venezuela quien decide por el pueblo de Venezuela, no agentes externos, pero aún así Estados Unidos insiste de que esto es un gobierno transitorio. Claro. Entonces también ahí es importante mencionar aquello. Oye, antes de pasar al siguiente tema, Laura, solo como un agregado, pero para reflejar que esto es una situación que excede a Venezuela también, Gustavo Petro dio una entrevista al diario El País de España después de la larga reunión que sostuvieron telefónicamente Trump y Gustavo Petro. Trump me dijo que estaba pensando hacer cosas malas en Colombia, una operación militar, es lo que cuenta Gustavo Petro en esta entrevista con el diario El País, donde revela que él temía ser capturado igual que Nicolás Maduro, pero cree que la llamada con el magnate congeló la amenaza. Es una entrevista que publica hoy día el diario El País en su edición Américas, bien reveladora también de cómo están las cosas ahí en la región y de cómo el temor real de Colombia de ser atacado por Estados Unidos se
de alguna manera enfría con esta conversación del jueves. Sí, eso es algo que suele ocurrir de hecho en estos contextos en el cual Donald Trump lanza amenazas contra distintos países, luego conversa con los líderes y ahí bajan un poco las tensiones. Hay que ver si así ocurrió realmente con Colombia. Ahora vamos si cerramos con este tema, pero más adelante hablaremos... Adelantemos, ¿qué vamos a hablar? Sí, vamos a hablar respecto a las heridas que produjeron hacia 2 personas los agentes de la patrulla fronteriza un día después de que ocurre la muerte de esta mujer en Minneapolis. Ahora este hecho ocurrió en Portland, pero en este caso involucró agentes de la patrulla fronteriza. Vamos a verlo en el siguiente bloque, entonces más adelante aquí en CNN Chile Radio. Laura Soto está con nosotros en las noticias internacionales. Nos vemos, que estés muy bien.